Telepacífico, la viva imagen. Fondo Mixto de Cultura del Cauca. El bambuco que comúnmente nos presentan y que se ha hecho llamar ritmo nacional, desconoce todavía sus orígenes y el aporte que la cultura negra del Valle del Patía le ha brindado a nuestro folclore. Hicieron como decían, hicieron una fiesta. Entonces nos dijeron que la primera canción era para los niños, para que bailáramos. Yo contento pues con esa armonía, y cierto, nos hicieron bailar a los niños. Como era la fiesta, era en la casa, y luego nos fue lo contrario, nos hicieron bailar a esa fiesta, y bueno, niños a dormir. Y como en ese tiempo nosotros, los niños éramos tan obedientes, le teníamos mucho miedo al látigo, pues uno con la mirada de los viejos que nos hacían ya, de nosotros ya sabíamos. Y nos fuimos a dormir. Entonces yo con esa armonía, nos hablamos con un primo y nos hicimos 2 violines de guadúa. Y ahí comenzamos a aprender, a sacar así piecitas. Anoche donde dormiría, a mi pajarillo zampo, anoche donde dormiría, debajo del limón verde donde el agua no corría. Los músicos del Valle del Patía se caracterizan porque se derivan de troncos familiares. La característica, la constante, es que nosotros todas pertenecemos a familia de rezanderas. Ya María es hija de un rezandero famoso de aquí, Néstor Villafañe. Mélida, también hija de una mujer, de una cantora y de un cantante de tonadas, que era Luis Rodríguez, y todas las otras. Imelda Torres era hija de una mujer, era un soprano aquí, Enriqueta Torres. Entonces todas esas actitudes se fueron encontrando para formar el grupo de cantadoras. El primer canto que canté en público fue uno que se llama La Negra Fina. Dice un pedazo: yo soy Rafica, la negra fina, como azabache es mi color, mas tengo mi alma tan blanca y pura, cual la paloma que va al Señor. Entonces, me acuerdo de ese pedazo porque ese canto es bien largo y lo canté en un examen oral que era cuando tenía más o menos unos 6 años cumplidos. Frente a las composiciones que hacen los músicos patianos aquí, hay una cosa bien importante. Cuando yo estuve haciendo la investigación, que me gustó mucho y me llamó la atención, y fue cuando vi al grupo del Son del Tuno. Ellos se presentaban y aparecía ahí un músico que no tocaba nada, y que todo el mundo se decía, bueno, ¿y él qué hace? ¿El qué? ¿Y él qué? ¿Qué toca? ¿Qué hace? Entonces, claro, yo me acerqué y le dije, bueno, Virgilio, ¿y usted qué? ¿Qué hace en el grupo?
y él muy orgulloso dice, yo soy el compositor. Entonces me llamó mucho la atención porque es en la única parte que yo he encontrado que al compositor se le hace el reconocimiento en vida. La vereda del turno, municipio del Patía, para prevención del cólera, Hay otro bambuco que es muy bonito, que también me gusta mucho, que dice uno que dice que en los llanos del Patía un negro me desafía. El negro con su machete, yo con las manos vacías. Mi cuerpo se hará paso, pero la negrita es mía. El bambuco patiano ha sido una expresión musical, un género musical en esta región de mucha tradición. Es un bambuco que en los libros de la historia musical de Colombia no aparece. Si mi toro fuera de oro, si mi toro fuera de oro, los cachitos de aguardiente, los cachitos de aguardiente. Si yo fuera un toreador, si yo fuera un toreador, a torito bien valiente, a torito bien valiente. Entre el bambuco viejo y el bambuco patiano yo hasta ahora no creo que haya ninguna diferenciación porque es precisamente se le llama bambuco viejo porque es ese bambuco de antes, ese bambuco que tocaban los negros y que luego se vuelve más nacional con la influencia de lo hispano y de lo indígena. ¿Qué te puso Popayán? No supo ponerte nombre, más antes te hubieran puesto matadero de los hombres, más antes te hubieran puesto matadero de los hombres. Yo conocí cuando joven a un hombre no muy ladrón, yo conocí cuando joven a un hombre no muy ladrón, que te sacó el interior sin tocarte el pantalón, que te sacó el interior sin tocarte el pantalón. Popayán, Popayán, Popayán es tierra grande, el que tiene plata come y el que no se muere de hambre. El bambuco viejo viene de las raíces del currulao, es que el currulao viene del África. Allá hay manifestaciones del currulao y encontramos currulao en el Perú, encontramos currulao en el Ecuador y encontramos currulao aquí. Esa es la raíz de este bambuco patiano, desde el currulao, pero que en Colombia se le llama bambuco viejo. Pero aquí los patianos le dicen bambuco patiano. Pues yo, cuando recién estuve iniciando a tocar guitarra, el son del tuno cantaba un bambuco que llamaba La Pulga, que llamaba, que un pedacito que dice: una pulga brincando, quebró un ladrillo, una mujer corcoviando, de una patada mató el marido, amarilla es el oro, blanca es la plata, será tus ojitos, niña, los que me matan, Ese era uno de los bambucos que me aprendí cuando recién estaba aprendiendo a tocar guitarra. Yo puedo decir que el Cauca, que el bambuco se bifurca. Uno que se va por las riberas del Magdalena y el Cauca hacia el interior del país, y ese es el bambuco andino, y que aquí en el Patía hacen muy claramente esa diferenciación. Y el otro es ese bambuco de los negros que se va hacia la costa pacífica, hacia Barbacoas, hacia el Chocó, y que está aquí en el valle del Patía y en el norte del Cauca y región del valle del Cauca. Ese es el bambuco de los negros y que le hicieron su aporte al bambuco como ritmo nacional que todos conocemos. Instrumentos europeos como el violín y la guitarra lograron insertarse en la cultura negra del Valle del Patía, al punto que dieron origen al brujo, un instrumento que hoy poco se ve, pero que hace parte de los relatos fantásticos de este valle cimarrón. A partir del siglo XVII comienza a poblarse este valle por los negros, traídos desde el África, y es un valle que empezó a poblarse por negros que emigraban desde las minas de Almaguer, del Valle del Cauca, de Barbacoas, de Panamá, del Chocó, de todos los negros que huían y que vinieron a buscar refugio aquí en este valle y que se constituyó en un palenque llamado el Palenque del Castigo. La fundación de Patía data de 1749 y las tierras fueron donadas por un esclavo liberto llamado Fabián Hernández Pardo,
Dice que allá en esa loma se paró, en esa loma, y dice, desde aquí, de donde estoy, hasta la quebrada de Palo Bobo, dono estas tierras a la Virgen del Valle para que sus habitantes construyan sus casas, ya que andan itinerantes por el valle. Los instrumentos que se han utilizado mucho aquí en esta región del Valle del Patía tradicionalmente ha sido el violín, un instrumento muy europeo. Este instrumento surge en el siglo XVI en Europa y llega aquí a través de los viajes que se hacían por Cartagena. Se cuenta que la manera como aprendieron a interpretar este instrumento los negros del Valle del Patía se dio a raíz de dos formas. Una, porque los negros esclavos que permanecían en las haciendas en el Cauca lo imitaron y de ahí lo aprendieron. Entonces lo fueron copiando y lo fueron realizando en guadua, con crin de caballo. También había otra forma, y es que las comunidades religiosas que vivieron en Popayán, como fueron los franciscanos, los dominicos, los jesuitas, que permanecieron mucho tiempo, ellos compraban cuadrillas de esclavos, de negros esclavos, que para su servidumbre, y ahí fueron aprendiendo también el toque de violín. De esta relación de lo del violín aparece un instrumento aquí en el valle que es el brujo, un instrumento pequeño como una especie de guitarrita o bandolín que ellos le decían también, de 4 cuerdas relacionadas como la guitarra, e interpretaban este instrumento tonadas, estribillos y se dice que bambucos patianos. Ese brujo es hecho en madera generalmente liviana, aquí se construía en anón o en balso. Balso es lo mismo que tambor, y con eso las cuerdas se las hacían de crin, del caballo, por eso también se le llamaba peludo, por eso, porque él era a base de pelos que lo hacían sonar, y también con las cuerdas unas veces eran de cabulla. Había un señor en Patía que le llamaba Floresmiro Bermúdez. Ese hombre tocaba ese brujo y lo ponía en una mesa allá adentro, y él acá y lo hacía sonar allá adentro. El brujo ese, ¿no ve? Pues por eso es que le llaman brujo. Este instrumento comienza a desaparecer por una razón de la iglesia. La iglesia lo empieza a prohibir porque el negro, cuando lo tocaba, él tenía una especie de trance corporal, bueno, entonces decían que era que estaba embrujado o que estaba endiablado. Entonces la iglesia lo prohibió y por eso en este momento el instrumento ha ido desapareciendo. La nueva generación, lo que se dice de nosotros hacia arriba, más que todo practican la música de la guitarra, porque en cuanto a lo que es el violín, el brujo fueron instrumentos que empezaron como a desaparecer ya por nuestra región. Ya es muy poco lo que se ve, lo que es el violín. El brujo pues sí desapareció totalmente, porque algunos de los compañeros no alcanzaron ni a conocerlo. ¡Ay! Y es así que por eso, pues, como poco se ven esos instrumentos allá en nuestra vereda, pues por eso
la juventud de hoy día no aprendió a tocar ni violín, el brujo pues totalmente desaparecido, y lo más fácil que uno se encontraba por allí era una guitarra, porque pues la tenían nuestros tíos que han sido músicos, y de pronto pues uno de ver lo que ellos hacen, hasta aprende a tocar, porque pues somos de raza de artistas nosotros. Todavía encontramos violinistas, pero los violinistas están ya muy viejos, entonces se están volviendo músicos que no son activos. Entonces, esa es una tarea de poder como recuperar la práctica de la interpretación del violín en esta región. Este es un violín marca alemán. Y me lo han querido comprar y yo no lo he vendido por ninguna plata, ni pienso venderlo, ya se los pienso dejar de herencia a los hijos. Yo toqué mucho violín en varias partes. Yo toqué en Palmira con Olimpo Cárdenas, toqué con Tito Cortés, el gran tupaqueño, en Mercaderes. Ahora ya me olvidé, ya estoy muy enfermo. Ya lo dejé. Cuando oigo hacer esa música, que yo tocaba esos tangos por Carlos Gardel y Olimpo Cárdenas, me enguayabo, me dan ganas. Cuando un músico del Valle del Patía quería tocar mejor su instrumento, hacía un empauto o pacto con el diablo. La leyenda cuenta que los músicos subían al Cerro del Manzanillo los jueves y viernes santos. El empautamiento es un trato que hace el hombre con el diablo. El hombre para conseguir poderes, ¿no? Para conseguir mujeres, dinero, para volverse un gran peleador y para conseguir mucha fortuna. Ese es el trato que hace el hombre, le entrega el alma al diablo y el diablo a cambio del alma le da esos poderes que él puede, para él poder conseguir esas cosas que él desea. Encontramos músicos como el Negro Angulo, como Emiliano, en Mercaderes, muchos músicos que hacían esta relación del pacto con el diablo. Cuando se dice, por ejemplo, de Felipe Ibarra, un músico muy tradicional de aquí, pues que ya murió obviamente, que él subía los jueves y viernes santos al Cerro de Manzanillo y cuando la montaña se abría, entraban y entonces hacían el pacto allá con el diablo de entregar su alma para poder ellos ser un buen músico. Pues en Semana Santa que oyen cantar gallos y hay muchas cuevas hondas, que yo estuve en una ocasión que nos cogió un aguacero por allá al pie del cerro, a una cueva nos metimos con caballo y todo, hay unas cuevas muy bonitas. Y ya subiendo al cerro encima es una laguna de agua que hay. He oído pues pero en tiempo de Semana Santa se oyen cantar las personas y se oye cantar gallos, campanas también que se oyen. Eso he oído del Cerro del Manzanillo. Por allí en el Patía hubieron muchos hombres que tuvieron esos tratos con el diablo. Hubo un señor que llamaba Juan de Dios Mosquera, que yo hasta lo alcancé a conocer a él. Y nosotros le preguntábamos que si era verdad, que si sería cierto que el diablo existía. Y entonces él nos decía, si no existe el diablo, es como decir que no hay sol. Porque el diablo sí existe y es el mejor amigo que uno puede tener. Nosotros le gritamos cuando eran niños, don Juan de Dios, ¿cierto que hay diablo? Él decía, sí lo hay. Y decía, y si no hay Dios, tampoco hay diablo. Decía, yo soy Juan de Dios de día, por la noche soy Juan del diablo. El señor tenía los ojos rojos. Y entonces él decía que con el diablo
se conseguían muchas cosas que Dios no era capaz de darlas. Y entonces ya le decíamos que qué había conseguido él con el diablo. Entonces que todas las mujeres que él había podido tener, que había tenido más de 50 mujeres, y que con el poder del diablo él había sido capaz de conseguirse esas 50 mujeres, que cualquier hombre no podía conseguirlas, y que había conseguido pues dinero para él tomar y para parrandear y para conseguir esas mujeres. Debido al empauto y a las brujerías, a las hechicerías, el maestro Jairo Ojeda, que es un cantautor de Mercaderes Cauca, él compuso una canción que se llama Juan Sin Miedo, donde narra pues algunas de los empautos y de las hechicerías que se hacían en ese tiempo. Y cuenta pues allí también en la canción sobre lo de Juan de Dios cuando se vino desde Capellanías hasta Calentura. Dice allí, una de las estrofas dice que hay una niña llorando y que un camino enculebrado, una bruja con 3 pies, una diabla con 3 diablos. Hay una niña llorando porque no puede pasar. Y el amigo desbordado, el camino enculebrado. Hay un tigre sin comer, una bruja con 3 pies, una diabla con 3 diablos, una diabla con 3 diablos, y el mismito Lucifer, y el mismito Lucifer. La iglesia, cuando vino durante la colonia, cada conquistador traía al lado un misionero. El conquistador traía una espada en la mano y el misionero una cruz. ¿Para qué era eso? Si no lo vences con la espada, vénselo con la cruz, domínalo con la cruz. Y entonces eso aconteció. Por eso usted ve en las comunidades negras que la cruz es un elemento pero importantísimo. De ahí la adoración a la cruz, mejor dicho, es una veneración grande en las comunidades negras, ¿ya? Porque fue fuerte la presión para que el negro adoptara todas estas prácticas. El brujo, los tambores, los cununos, según los sacerdotes, sobre todo los jesuitas, eran considerados diabólicos. Más de unos cuantos brujos, tambores, cununos, marimbas fueron echados a los ríos y a los mares para que desaparecieran. Y el negro utilizó, más que para brujería esos instrumentos, los utilizó fue para comunicarse. Señor Benigno Ríos también se oyó de que también estuvo empautado. Y ese sí consiguió ganado, porque a lo último hizo hacer la marca la hizo hacer una cruz. Pero con la condición de que toda la persona de que se empautaba moría en la ruina más grande, oiga. Eso moría pero arruinado, de limosna. A lo último pues no conseguía nada, no valía nada el empaute. Y es que hoy día pues tampoco el diablo ya no se deja ver de nadie, ¿no? El diablo, mejor dicho, hasta la guerrilla, hasta el diablo lo corrió, pues. Cosa que hoy día pues, y creía uno, pues había creencia, que le decían a uno le sale el diablo y en verdad oía ruidos y le tiraban piedra o palo y creía pues que quedaba uno aterrado, ¿cierto? Había creencia. Hoy día no, hoy día ya no hay eso.